Renacida en los años 80, decidí que ya no me haría daño por el hombre fénix Michael Carter. Se quejaba constantemente una y otra vez de que la comida para su clase de repetición era terrible. Así que me di la vuelta y me compré una cara tarta de crema. Dijo que el dormitorio no tenía calefacción y hacía un frío helador, así que inmediatamente compré un calentador eléctrico para mi habitación alquilada. Se enojó y me dio el tratamiento silencioso. Hasta que el profesor tutor mencionó que no había pagado su cuota de materiales. Solo entonces me confrontó. Natalie Bennett, ¿por qué ya no te preocupas por mí? Sonreí con calma y dije, porque ya no te amo. Después de todo, en mi vida anterior, había renunciado a la oportunidad de ir a la universidad por él. Entré temprano a la fábrica, despertando antes del amanecer y trabajando hasta altas horas de la noche para financiar su año de repetición. Y él repetía solo para perseguir a su inalcanzable luz de luna blanca, Emily King. Esta vez, la Universidad de Pekín sería el nuevo punto de partida de mi vida. Cuando estallé en carcajadas en la fábrica, mis compañeros de trabajo pensaron que había perdido la razón. Mi mano tembló mientras me limpiaba las lágrimas de la comisura de los ojos. Nadie sabía que había renacido. Renacida en 1979. Tenía 18 años, a 8 meses del examen de ingreso a la universidad. Todavía tenía la oportunidad de ir a la universidad. Mi vida podía empezar de nuevo. No podía esperar a dejar a un lado la aguja e hilo en mis manos y levantarme de mi silla. Una compañera de trabajo me miró y dijo: Natalie, el supervisor de planta dijo que no hay descansos para ir al baño durante las horas de trabajo. Si te pillan, te descontarán el sueldo. Pero mi determinación estaba decidida. Con voz clara y fuerte dije: renuncio. Todas las miradas del taller se posaron en mí. Chica, ¿de verdad no vas a apoyar la repetición de año de tu novio? Los trabajos son difíciles de encontrar en estos días. Sonreí. Voy a presentar el examen de ingreso universitario. En cuanto a su matrícula y gastos de manutención, él tendrá que resolverlos por sí mismo. Me quité la placa de trabajo, me despojé del uniforme del curso y me alejé sin vacilación. Michael y yo éramos ambos huérfanos que asistimos a la misma escuela primaria con asistencia gubernamental. Él tuvo más suerte que yo, fue adoptado por un anciano que vivía solo. Cuando nuestros coraz primera vez prometimos entrar juntos a la Universidad de Pekín. Era un estudiante excelente, pero falló en el examen de ingreso universitario. Cuando decidió repetir un año, su padre adoptivo desarrolló Alzheimer severo. Cuando me enteré de lo que estaba pasando, renuncié a mi carta de admisión a la Universidad de Pekín. Que ya tenía en mis manos, Jichuan, para apoyar sus estudios. En ese entonces Michael me abrazó con los ojos enrojecidos y dijo que trabaja. Luego trabajaría aún más duro para ganar dinero para que yo pudiera presentar el examen nuevamente. Me acurruqué en sus brazos y creí cada palabra. En el verano de 1980, finalmente entró a la Universidad de Pekín. Pero sus estudios eran exigentes, y no había nadie para cuidar a su anciano padre adoptivo. Quería que me quedara y acompañara al anciano durante sus años finales, diciendo que yo era todo lo que le quedaba. Prometió que una vez que su padre falleciera, estaría a mi lado cuando presentara el examen de ingreso universitario nuevamente. Así que esperé hasta 1984. Ese año el anciano murió y Michael se graduó sin problemas. Me mudé a Beijing, llena de alegría y lista para el examen. Entonces quedé embarazada. Michael quería que tuviera el bebé primero. Él dijo que una mujer debería tener hijos, y que no sería demasiado tarde para presentar el examen después. Los síntomas del embarazo me atormentaron tanto que solo pude ceder. En 1986 di a luz a nuestro hijo. Después de eso nunca volví a mencionar el examen, porque mi hijo simplemente no podía estar sin mí. Con hambre me quería a mí. Llorando me quería a mí. Enfermo aún me quería a mí. Finalmente llegué a Beijing, que tanto había anhelado, a los 25, pero estuve atada por mi hijo hasta los 30. Cuando por fin pudo valerse por sí mismo, yo lo llevaba y traía de la escuela. Cedí una y otra vez hasta que se casó y me dio un nieto, y aún así nunca fui verdaderamente libre. La mitad de mi vida no fue más que Michael hablando, o nuestro hijo hablando. Nadie nunca me escuchó.
Justo cuando trataba de consolarme y aceptar el statu quo, me topé accidentalmente con el diario de Michael. Él siempre había dicho que un diario era privado, así que durante años nunca me atreví a tocarlo. Pero cientos de entradas no eran más que su amor por Emily King. Resultó que su fracaso en aquel entonces no fue un accidente en absoluto. Fue una apuesta audaz para perseguir a la mujer que realmente amaba. Cuando Emily King repitió un año, Michael Carter deliberadamente llenó respuestas incorrectas solo para poder quedarse a su lado. Cuando ella se quejaba de la comida de la cafetería, él le traía pasteles de frutas caros. Cuando sentía frío, él faltaba a clase para comprarle una bufanda y guantes hechos de lana de lanolina. Y todo ese dinero venía de mi trabajo, cada puntada que bordé en la fábrica. Resultó que todo lo que había sacrificado solo había servido a otra persona. Todo mi cuerpo tembló de rabia. Le exigí, ya que te has enamorado de otra persona, ¿por qué te casaste conmigo? Michael me arrebató el diario de las manos, sus ojos fríos y distantes. ¿Quién te dijo que podías leer mi diario? Solo eres una ama de casa que ni siquiera ha ido a la universidad. ¿Acaso puedes leer todas las palabras que hay en él? No asumas que todos tienen la mente tan sucia como tú. Me quedé paralizada donde estaba. Si no fuera por él, ¿cómo habría podido perder mi oportunidad de ir a la universidad? Y ahora me despreciaba por no tener educación. No podía entenderlo. ¿Dónde había ido el Michael que una vez me miraba como si fuera todo su mundo? Mi pecho dolía intensamente. Ya no discutí más con él. Tomé una maleta pequeña y me fui. Mi hijo trató de seguirme, pero Michael lo detuvo. Esta casa es mía. Ella no tiene ningún otro lugar a donde ir. Regresará en unos días. Tal como predijo, no vi a mi hijo venir tras de mí otra vez. Estaba destrozada por la decepción. Aturdida, caminé directo hacia un accidente automovilístico. Tendida en un charco de sangre, el dolor en mi corazón era más profundo que el dolor en mi cuerpo. Había pasado la mayor parte de mi vida girando alrededor de Michael y nuestro hijo. Y al final, todo lo que me quedaba eran estos huesos viejos, rotos por la colisión. Nada más. Cuando mi mente se aclaró, estaba sentada en el pequeño cuarto alquilado, apretando los dientes hasta que me dolía la mandíbula. Ya que me habían dado una segunda oportunidad, tenía que ser un regalo del cielo. Emocionada, establecí un plan de estudios, asigné mis ahorros. Entonces la cerradura giró, y 2 personas entraron. Como era de esperarse, una de ellas era Michael, pero detrás de él había una mujer joven y hermosa. Michael claramente no había esperado encontrarme aquí, ya que debería haber estado trabajando el turno de noche en la fábrica. Por un momento el pánico brilló en sus ojos. ¿Por qué has vuelto? Antes de que pudiera responder, la chica detrás de él tembló de frío. Y Michael no se molestó en presionarme. Inmediatamente la llevé adentro. Esta es Emily King, la presidenta de clase de mi programa de repetición, dijo Michael. La piel de Emily era pálida, sus ojos eran grandes. Y llevaba una chaqueta elegante que la hacía verse llena de energía. Cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, sonrió dulcemente. Hola, hermana, antes de que pudiera responder. Se dio la vuelta y caminó directamente hacia el baño. Viendo lo naturalmente que actuaba, Michael explicó lentamente. Emily es mi compañera de clase. Su dormitorio es demasiado ruidoso, así que es malo para estudiar. Decidí dejarla quedarse aquí por un tiempo. Su tono santurrón hizo que mi ira se encendiera. Cuando yo había querido vivir en los dormitorios de la fábrica, Michael había insistido en que alquilara un apartamento en su lugar, para que pudiera visitarme durante las vacaciones. Aunque eso hizo mi carga financiera más pesada. Acepté felizmente solo por la oportunidad de verlo. E incluso le di una llave de repuesto. Pero ahora, viendo la situación, no estaba tan segura de por qué este apartamento había sido realmente alquilado. Cuando me quedé en silencio, añadió. La próxima vez avísame antes de volver. De lo contrario, la cama es demasiado pequeña y ella se sentirá incómoda. Se ocupó de hacer la cama en el suelo. Luego puso mi pijama fuera de la puerta del baño, actuando como el legítimo dueño del lugar. Me quedé ahí parada viéndolo terminar de tender la ropa de cama.
Luego fui a la cocina, regresé con una palangana de agua caliente. Y se la derramé encima. La ropa de cama en el suelo se empapó. El vapor se elevaba en el aire húmedo y frío. Michael gritó por el calor abrasador y se levantó de un salto al instante. Sus cejas se fruncieron con creciente ira. ¿Qué diablos estás haciendo? Sin expresión, dije, lavando la suciedad. Estaba a punto de explotar cuando Emily salió del baño. Emily miró el desastre en el suelo y preguntó suavemente. Michael, ¿qué pasó aquí? Michael Carter cambió su tono al instante, forzando una sonrisa. Nada. Natalie derramó agua accidentalmente sobre la ropa de cama. Me quedé a un lado, mi voz firme y sin alteración. Nunca dije que fue un accidente. Lo hice a propósito. Las cejas de Michael se fruncieron fuertemente, su tono llevaba una advertencia. Natalie Bennett, has estado trabajando tanto que has perdido la razón. ¿De qué tonterías estás hablando? Luego se volvió hacia Emily, sus ojos suaves. Tu pijama es delgada. Ten cuidado de no resfriarte. Ve a descansar. La mirada de Emily se detuvo primero en Michael, luego se dirigió a mí. Toda su actitud destilaba inocencia herida. Hermana, la ropa de cama está mojada, así que Michael no tiene dónde dormir. Mejor regreso a mi dormitorio y me acomodo con mis compañeras. No quiero causarte problemas. Se dio la vuelta para irse, pero Michael la agarró del brazo. No es seguro que una chica regrese tan tarde por la noche. Tú quédate aquí. Yo regresaré a la fábrica con Natalie y nos las arreglaremos por una noche. Los ojos de Emily se enrojecieron, las lágrimas brotando mientras hablaba con voz entrecortada. Olvídalo, Michael. Tu esposa no me da la bienvenida, puedo notarlo. Simplemente no volveré a venir. Michael se puso ansioso, volviéndose para agarrar mi mano, su agarre tirando dolorosamente. Tú quédate aquí. Me iré con ella ahora mismo. Liberé mi mano de un tirón. El rencor que había estado conteniendo finalmente estalló. Michael Carter, este es mi apartamento alquilado. ¿Cómo puedes ser tan descarado? Se quedó inmóvil, como si no hubiera esperado que le hablara de esa manera. Sus ojos llenos de confusión. Natalie, ¿qué es tuyo y mío? ¿Por qué estás trazando líneas entre nosotros? Solté una risa fría. No me llames Natalie, llámame mamá. Después de todo, te alimenté, te vestí, pagué por tu año de repetición. Y ahora incluso te estoy financiando para que encuentres a otra mujer. ¿Cuál es la diferencia entre tú y un hijo? La garganta de Michael se tensó mientras trataba de defenderse. Natalie Bennett, el dinero que has gastado en mí, te lo devolveré algún día. Realmente tienes que ser así. Le di una fuerte bofetada en la cara. ¿Quién te dio permiso para llamar a tu madre por su nombre? El sonido de la bofetada resonó nítidamente por todo el pequeño apartamento. Michael me miró fijamente con los ojos muy abiertos, completamente aturdido. Emily se interpuso frente a él, su tono lleno de reproche. ¿Cómo puedes golpear a alguien así? Te estás comportando como una arpía completa. Bajé mi mano izquierda adolorida, luego levanté la derecha y le di una bofetada igual de fuerte. Una madre tiene todo el derecho de disciplinar a su hijo. ¿Y tú, una extraña, qué derecho tienes a entrometerte? Emily se cubrió la cara, las lágrimas derramándose. Y Michael inmediatamente la puso detrás de él, su propio rostro enrojecido de ira. Natalie Bennett, has perdido la cabeza. Le empujé un papel. Fírmalo. Michael frunció el ceño mientras lo tomaba. Pero en el momento en que lo leyó, la máscara falsa se deslizó de su rostro. Era un pagaré. Lo miré fríamente. El dinero que he gastado en ti últimamente me lo vas a devolver. Solo me sentiré tranquila con tu firma en esto. Él agarró el pagaré con fuerza, como si no pudiera creer que hablaba en serio. Emily, viendo su vacilación, se lo arrebató, lo leyó. Y dijo burlonamente: son solo unos miserables pesos. Fírmalo. Un destello de irritación cruzó el rostro de Michael. Pero por Emily, no explotó. Lo miré fríamente. Tienes un mes. Si no me pagas en ese tiempo.
Será 10 veces la cantidad. Michael apretó los dientes. Ya te expliqué las cosas. ¿Por qué sigues enojada? Mi mirada se desplazó entre Emily y Michael antes de curvarse en una sonrisa burlona. Con ustedes dos así, ¿realmente creen que valen mi ira? Váyanse. No desperdicien mi tiempo. Michael, claramente tragándose su orgullo, agarró a Emily, quien aún me miraba con furia, y se fue. Su rostro oscuro como el hierro. Recuperé la llave de repuesto y temprano a la mañana siguiente fui a buscar un cerrajero para cambiar la cerradura. También compré un calentador eléctrico para mantenerme caliente mientras estudiaba. En mi vida anterior, había sido lo suficientemente estúpida como para calentarme solo para calentar a otros. Y al final, todo lo que me quedó fueron las cenizas de una hierba marchita. En esta vida, nadie me iba a impedir cambiar mi destino. Confiando en mi memoria y experiencia, no me inscribí en ninguna clase preparatoria. Compré materiales de estudio por mi cuenta y repasé sola. El examen de ingreso a la universidad había sido restablecido solo unos años atrás. Y la competencia estaba en su punto más feroz. No me atrevía a desperdiciar ni un solo momento. Cuando finalmente me tomé un tiempo para comprar víveres, el anciano que cuidaba la cabina telefónica pública me gritó: «Natalie, Michael te llamó hoy». Le sonreí. Terminamos hace mucho tiempo. Debe haber marcado el número equivocado. Entonces me apresuré hacia el mercado. Cuando regresé a casa, vi a Michael Carter parado allí, sosteniendo una batata asada. Era alto y de aspecto pulcro. Y el anciano, que lo conocía bien, le estaba sirviendo agua caliente. Podría haber parecido una persona decente, pero yo sabía que su corazón era negro. Me acerqué con una expresión inexpresiva. En el momento en que me vio, rápidamente se adelantó. «Natalie, ¿por qué no contestaste mis llamadas?» Ni siquiera lo miré, solo caminé en silencio hacia la puerta. Me siguió paso a paso. «¿Todavía estás enojada?» Realmente no hay nada entre Emily y yo. Ella me ha ayudado mucho. No podía simplemente negarme a prestarle una cama. Me detuve en seco. ¿El apartamento que le prestaste? ¿Era uno que alquilaste? Su rostro vaciló ligeramente. No lo pensé bien. Pensé que no trazábamos líneas así entre nosotros. Solté un resoplido frío. Estoy trabajando hasta matarme en la fábrica mientras tú andas persiguiendo mujeres. Oh, creo que has sido muy considerado, de verdad. El ceño de Michael se frunció más profundamente. Natalie Bennett, falté a clase para venir a explicar las cosas lo más claramente posible. ¿Cuánto tiempo vas a seguir haciendo berrinches? Me agarró el brazo con fuerza, su tono impaciente. Le quité la mano de encima. Terminamos. Vete. Michael no se tomó en serio mis palabras, asumiendo que solo estaba celosa y haciendo pucheros. Incluso trató de abrazarme. En la lucha, mi pequeño cuaderno de vocabulario se cayó de mi bolsillo. Michael lo agarró antes de que pudiera reaccionar. ¿Estás memorizando vocabulario incluso mientras trabajas en la fábrica? Se lo arrebaté de la mano. Eso no es asunto tuyo. Me miró fijamente. ¿No me digas que te estás preparando para el examen de ingreso universitario otra vez? No respondí. Su boca se curvó ligeramente, como si le pareciera ridículo. Natalie, no vas a pasar. La única razón por la que entraste antes fue suerte. Ahora has estado fuera de la escuela por casi medio año. ¿Crees que el examen de ingreso universitario es algo que puedes decidir pasar así nomás? La sonrisa burlona en su rostro se superpuso perfectamente con el hombre que recordaba de mi vida anterior. Mi voz era fría como el hielo. No necesito tu opinión. Michael me fulminó con la mirada. Bien. Pero cuando estés agotada, no vengas a quejarte conmigo. Y recuerda, prometiste apoyar mi año de repetición. La cuota de materiales vence pronto. No te retractes solo porque estés estudiando. Solté una risa corta e incrédula y me alejé a grandes pasos. ¿Apoyarlo por otro año de repetición? Ni en sus sueños.
Sin mí me gustaría ver qué podría lograr realmente. Me sumergí de nuevo en el estudio intenso. En mi vida anterior, aunque mi familia me pesaba, nunca había dejado de aprender. Así que retomar no fue demasiado difícil. Me despertaba a las 5 de la madrugada, dormía a las 11 de la noche, cansada pero plena. Mi vida ya no era del tipo en la que abría los ojos a mi hijo y los cerraba en la cocina, sin nada más allá de eso. Las cruces rojas en mis exámenes se volvían cada vez menos. En mi cumpleaños planeé comprarme un pastel. Pero inesperadamente me topé con Michael y Emily King, quien le sonreía con dulzura tímida. En aquel entonces había alquilado el apartamento cerca de su escuela, para que fuera conveniente que él me visitara. Ahora, pensándolo bien, simplemente se sentía de mala suerte. Emily me vio primero. Emily King parecía alzar la voz a propósito, gritando Michael, Michael una y otra vez mientras se aferraba a él, pidiéndole que le comprara un pastel. Michael Carter le acarició el cabello con impotencia. Está bien, te lo compraré. Al ver esa escena, sería mentira decir que no sentí nada. En mi vida anterior, en este momento, un pastel con crema batida se consideraba un lujo poco común. Siempre me habían gustado los dulces y como casualmente era mi cumpleaños, y Michael acababa de recibir una bonificación, le pedí que comprara uno pequeño. Incluso me tomé tiempo libre de la fábrica. Cociné una mesa llena de sus platos favoritos en mi apartamento alquilado. Y esperé a que viniera después de clases. Michael llegó a casa tarde ese día, pero lo que trajo no fue un pastel. Solo una batata asada y fría. Natalie, los tiempos están difíciles ahora. Un pastel no vale tanto la pena como una batata. ¿No son estas las que más te gustan? Ambas son dulces. ¿Cuál es la diferencia? Aunque me sentí decepcionada, no lo demostré. Incluso me convencí de que tenía razón, culpándome por desperdiciar dinero. No fue hasta mucho después, leyendo su diario, que me enteré de que no me había comprado un pastel porque no le quedaba dinero. Había gastado toda su bonificación en un pastel, un vestido y lápiz labial de moda para el cumpleaños de Emily King ese mismo día. Para mí solo había habido una batata barata de un vendedor callejero. Las batatas eran baratas y a sus ojos yo también lo era. Pero mi valor no es algo que él deba decidir. Era solo un pastel. Si quería uno, podía comprármelo yo misma. Me acerqué directamente ignorando a todos los demás. Y tomé el pastel de crema más caro de la tienda. Michael finalmente me notó viéndose un poco complacido. Natalie, ¿has recapacitado? Lo miré como si fuera un idiota, luego salí directamente con el pastel. A mitad de la calle, me agarró del brazo. ¿Para quién estás comprando el pastel? Puse los ojos en blanco y seguí caminando, sin molestarme en responder. Pero él no lo dejó pasar. Hace poco te dije que la comida en la clase de repetición era terrible. Y no te importó. Ahora estás desperdiciando dinero en un pastel. Solté una risa corta e incrédula. Y sin embargo aquí estás comprando un pastel tú mismo. Parece que te va bien. Michael tosió incómodamente y murmuró. Hoy es el cumpleaños de Emily. ¿Qué tiene de malo que le compre un pastel a la cumpleañera? Viendo su obvio intento de ocultar la verdad, sonreí fríamente. Hoy también es mi cumpleaños. Michael se quedó helado, aflojando su agarre en mi mano. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Retiré mi mano. Celebro mi propio cumpleaños. No es como si no te lo hubiera dicho antes. Emily, aún aferrada al brazo de Michael, habló con un tono meloso. Hermana, ¿por qué no celebramos juntas? Me burlé. ¿Parezco tan desvergonzada como para pasar tiempo con gente de carácter tan cuestionable? Los ojos de Emily se enrojecieron, su voz temblando mientras trataba de verse lastimosa. Hermana, aunque no te guste, no tienes que calumniarme así. Cuando Michael vio a Emily llorando, inmediatamente saltó a defenderla. Emily es una buena chica. Tu mente es verdaderamente sucia. Curvé mis labios en una sonrisa tenue. Una buena chica no dormiría en la misma cama con alguien que ya tiene novia.
Mi voz fue lo suficientemente alta para que la gente a nuestro alrededor pudiera escuchar. Las cabezas se giraron, los ojos se posaron en Michael y Emily. Sus rostros se pusieron pálidos instantáneamente. Michael se apresuró a explicar. No inventes cosas. Resoplé brevemente y caminé a través de la multitud hacia el mostrador. Michael, viendo que lo estaba ignorando, me arrebató el pastel de las manos. Natalie, ¿me estás escuchando siquiera? Lo miré como si fuera nada más que aire. El cajero, pensando que Michael tenía la intención de pagar, anunció el precio. Los labios fuertemente apretados de Michael se contrajeron. ¿Por qué es tan caro? El cajero respondió cortésmente: señor, este pastel está hecho con crema importada. Y la fruta es la más fresca disponible. Michael vaciló. Antes conmigo cubriendo toda su matrícula, gastos de manutención y cuotas de materiales. Nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Pero ahora, sin mí, esa pequeña bonificación suya no era suficiente. Las personas esperando en la fila se impacientaron, diciéndole a Michael Carter que se apurara. Emily King tiró de su brazo insistiendo: Michael, realmente quiero ese. Date prisa y paga. Una vez que Emily habló, Michael se quedó atrapado sin salida. Apretando los dientes, lo compró. No pude evitar sonreír, luego tomé un pastel completamente nuevo que acababa de salir. Curiosa por ver cuánto tiempo podría mantener el acto de presumir. Aún quedaban 5 meses hasta el examen de ingreso a la universidad. Y estaba disfrutando de un periodo de estudio tranquilo y concentrado. Entonces el maestro encargado de Michael vino a buscarme. Sin mi supervisión, ya se había saltado 3 exámenes simulacros consecutivos. Y sus calificaciones habían bajado terriblemente. El maestro estaba claramente preocupado. Eres la prima de Michael, ¿verdad? Este chico ha estado saliendo últimamente e incluso se ha saltado exámenes. Solo para comprarle lápiz labial a su novia. A ritmo, no es bueno. Es el estudiante más fuerte de toda la clase de repetidores. En el que me he estado enfocando. Pero si esto continúa, olvídate de la Universidad de Pekín. Ni siquiera logrará entrar a una escuela técnica en Pekín. Corregí calmadamente al profesor. Se equivoca. No soy su primo. El profesor frunció el ceño. Así es como me lo presentó antes. Solté una risa fría. No dije nada porque tenía miedo de que lo encontrara ridículo. Soy su exnovia. El profesor se quedó helado, luego se veía avergonzado. Michael siempre parecía un buen estudiante, me encogí de hombros. No puedes juzgar a las personas por las apariencias. Usted es un profesor responsable. Pero cada uno tiene su propio destino. Si entra a la universidad o qué tipo de vida lleve después. Esa es su elección. El profesor suspiró después de una pausa. Es una lástima. La chica con la que está saliendo también está en mi clase. Es bonita, pero definitivamente no es del tipo bien portado. He tratado de hacerla entrar varias veces. Pero se niega a romper. ¿Cómo terminó Michael con ella? Forcé una pequeña sonrisa. Sí, ¿cómo terminó con ella? A veces los buenos consejos no pueden salvar a alguien decidido a arruinarse. El profesor siguió suspirando, y una vez que supo la verdad, no se demoró. Pero antes de irse, preguntó. Entonces, ¿quién va a pagar la cuota de materiales de Michael? Es el único en la clase que no ha pagado. Y la escuela está presionando por ello. Le pregunté a él y dijo que tú lo cubrirías. Realmente no sé qué más hacer. Le dirigí una mirada preocupada. ¿Y por qué exactamente debería ser yo quien pague por él? El maestro abrió la boca pero no dijo nada. Finalmente negó con la cabeza y se fue. Un mes después, Michael hizo algo raro. En realidad me esperó afuera de mi puerta. En el momento que abrió la boca, fue para exigir. Natalie Bennett, ¿renunciaste a tu trabajo en la fábrica? Mantuve las manos en los bolsillos. ¿Necesito reportarte si renuncio a la fábrica? El tono de Michael estaba lleno de autojustificación. Prometiste cubrir mis gastos de repetir el año. Si has renunciado, ¿de dónde vendrán los ingresos para cumplir tu palabra?
Mi cuota de materiales ha estado vencida por meses. ¿Estás tratando de avergonzarme a propósito? Desvergonzado. Si alguna vez se hizo una palabra para alguien, fue para él. Michael, acepté apoyar tu repetición del año. Porque quería un futuro contigo, pero me engañaste. Entonces, ¿por qué debería seguir dando? La palabra engañaste lo hizo erizarse como un gato al que le arrancan el pelo. Instantáneamente alzó la voz. Natalie, Emily y yo solo somos amigos. Deja de hacer una escena. Como si gritar más fuerte hiciera que alguien escribiera. Mi voz era cortante como hielo triturado. Nunca dije quién era. Eres tú quien se apresura a anunciarlo. El color se desvaneció de su rostro, luego regresó en manchas. A veces realmente no entendía a los hombres como él. Que les gustaba otra persona, pero aún se aferraban a una ex. De la que se negaban a dejar ir. La voz de Michael se suavizó. ¿Qué ex? Nunca rompimos, sonreí con sarcasmo. ¿Y quién te dijo eso? No estamos casados. ¿Qué derecho tienes de atarme? Finalmente escuchó la finalidad en mi tono. Mirándome sin expresión, preguntó. ¿Realmente quieres romper conmigo? Cuando lo dijo en realidad hubo un destello de inquietud en sus ojos. No dudé. Rompamos. Ya no me tienes en tu corazón. Y me siento sucia solo por estar cerca de ti. Abrí la puerta para entrar, pero me agarró con pánico. No, eso no es cierto. Si te tengo en mi corazón. El hombre que acababa de gritarme cambió repentinamente su tono. Probablemente porque finalmente se dio cuenta de que ya no podía actuar. Como si no tuviera nada que temer. Su voz estaba ronca, como si yo fuera quien había engañado. Nos conocemos desde hace más de 10 años. ¿Cómo puedes simplemente decir que se acabó? ¿No dijiste que me amarías para siempre? Mentiroso. Suspiré. Solo estoy cansada, Michael. Tú eres quien nos hizo así. Y además, si no vas a romper conmigo. Entonces, ¿qué es exactamente Emily King para ti? Puede que te desprecie, pero aún sé lo suficiente como para entregar todo mi corazón a una sola persona. Michael bajó la cabeza y murmuró. El dinero que te debo, te lo pagaré. La cerradura de la puerta giró mientras entré sin mirar atrás. Después de esa conversación, vino a verme unas cuantas veces más. Era como si de repente hubiera aprendido a comportarse. Trayéndome pasteles, materiales de estudio. Pero o se los daba a gatos callejeros o se los entregaba a personas sin hogar. Después de unos cuantos intentos, dejó de venir por completo. Cuando el clima se volvió más cálido, me cambié a un vestido nuevo. Las páginas del calendario sobre mi escritorio se volvían cada vez menos. Mi emoción lentamente se transformó en una aceptación tranquila. No tenía mucha confianza en entrar a la universidad. Especialmente a la Universidad de Pekín. Pero solo tienes una vida, y yo ya había muerto una vez. ¿De qué había que tener miedo? Con esa mentalidad, entré al aula del examen de ingreso universitario otra vez. Las palabras en el papel del examen bailaban como notas musicales. Y mi corazón se sentía cada vez más ligero. El examen fue bien, pero en el momento en que salí, me topé directamente con Michael Carter y Emily King. Los enemigos realmente se encuentran en caminos estrechos. Emily ya no se molestó en esconderse. Entrelazó sus dedos firmemente con los del justo frente a mí. Qué coincidencia, encontrarnos otra vez. La mirada de Michael parpadeó con una pizca de incomodidad. ¿Cómo te fue? Las preguntas estuvieron difíciles este año, pero no te sientas mal. Si necesitas otro año, no me importa ayudarte. Estaba a punto de decir más cuando Emily lo pellizcó. Y resistí el impulso de poner los ojos en blanco. Escuché que reprobaste la mayoría de tus exámenes simulacros antes del examen de ingreso universitario. En lugar de preocuparte por mí, tal vez deberías preocuparte por ti mismo. Los ojos de Emily se curvaron mientras sonreía cortésmente. Michael solo estaba siendo amable, tratando de consolarte. Porque se conocen desde hace tanto tiempo. Si no lo aprecias, entonces no hay nada más que podamos hacer. Michael parecía querer hablarme de nuevo.
Pero sin la aprobación de Emily, no dijo nada. Yo, sin embargo, había dejado de importar tiempo. Cuando el osmanto en el patio floreció, recibí mi carta de admisión al Departamento de Finanzas en la Universidad de Pekín. Una hoja delgada de papel que llevaba las esperanzas de 2 vidas. Me sequé las lágrimas y corrí hacia el anciano en la cabina telefónica para compartir las buenas noticias. Sus ojos se arrugaron hasta formar una rendija mientras sonreía ampliamente. Natalie, realmente has logrado algo importante. ¡Qué joven tan admirable! Él se rió, y yo me reí con él. Esa noche cociné una mesa llena de buenos platos para agradecerle. En el pasado había estado sola, con miedo a la soledad y la separación. Así que hice de Michael todo mi mundo. Ahora, incluso si la única persona con quien podía compartir mis buenas noticias era el anciano en la cabina, aún me sentía plena y satisfecha. Hacia el final de la comida, de repente sacó un sobre de su bolsillo. Casi se me olvida esto. Lo tomé y encontré una pila ordenada de billetes adentro. Michael vino hoy, dijo el anciano. Pero no entró a verte, solo me dio esto y se fue. Asentí y saqué el dinero del sobre contándolo. Era el doble de la cantidad que jamás había gastado en él. Con esta suma, no tenía que preocuparme por la matrícula o los gastos de manutención por un tiempo. El anciano, al verme quedarme callada, habló con cautela. Cuando Michael vino hoy, no se veía bien. Escuché que no le fue bien en el examen. Ya me lo esperaba, así que no sentí nada. Su padre adoptivo ha estado gravemente enfermo últimamente, continuó el anciano. Después de ser dado de alta del hospital, ya ni siquiera podía reconocer a las personas. No creo que Michael vaya a ir a la universidad pronto. Guardé el sobre y di un débil Terminé el contrato de alquiler de mi apartamento, empaqué mis pertenencias y abordé el tren a Beijing. Esta vez finalmente crucé el umbral de la Universidad de Pekín. Incluso después del largo viaje, mi corazón se mantuvo lleno de. Pasé por la inscripción, encontré mi dormitorio, arreglé mi cama. Hice nuevos amigos y exploré el campus. Todo era nuevo para mí. Los edificios, los senderos, el aire mismo. Mis compañeros de cuarto se reían de lo asombrado que parecía por cada pequeña cosa. Pero yo solo sonreía. En mi vida anterior, alrededor de esta misma época, había estado en la Universidad de Pekín una vez antes. Aprovechando la oportunidad para entregar el equipaje de Michael Carter. Ese día llevaba ropa opaca y gastada, cargando un saco de arpillera. Permaneciendo en la puerta durante mucho tiempo. A través de esa puerta de hierro, se sentía como si estuviera mirando 2 vidas completamente diferentes. Le había preguntado si podía llevarme adentro solo para echar un vistazo. Él frunció el ceño y dijo, papá necesita a alguien que lo cuide. Si no regresa pronto, empezará a hacer escándalo. Así que me tragué mi anhelo y me alejé apresuradamente. Pero ahora, no necesitaba su permiso. Había entrado abiertamente por mi propio poder. Esta vez, estaba decidida a llegar a la Universidad de Pekín. No solo para llenar el arrepentimiento de mi vida pasada, sino por otra razón, para construir conexiones. La mayoría de mis compañeras de cuarto y de clase eran talentos destacados de sus provincias, con familias acomodadas. Una vez que me adapté a la vida universitaria, comencé a aprender comercio de valores a través de sus redes. El mercado de valores estaba turbulento ese año, pero la volatilidad a menudo significaba oportunidad. Usando mi conocimiento de mi vida anterior y mis reacciones rápidas, obtuve una ganancia sustancial y brevemente me convertí en una figura conocida en el departamento. Incluso el asesor, que no me había apoyado antes, me elogió por tener instintos agudos del mercado. Y ser una mujer tan capaz como cualquier hombre. Dividí mis ganancias en 3 partes, una para ahorros, una para iniciar un negocio, y una para continuar comerciando. Mis planes para el futuro se volvieron cada vez más claros. No solo me convertiría en una profesional destacada, también me convertiría en una empresaria de primer nivel. Mientras las cosas me iban excepcionalmente bien, el lado de la vida de Michael había tomado un giro para peor. Hacía mucho que habíamos dejado de tener cualquier contacto, pero eso no le impidió venir a Pekín a asistir a una escuela secundaria técnica. Pekín tenía muchas escuelas, pero los chismes estudiantiles viajaban rápido.
Él era el único estudiante casado entre ellos, una rareza. Se decía que un día su esposa apareció en su clase, lo arrastró hasta el patio de recreo, exigiendo dinero. Prometiste comprarme un collar. He estado esperando en casa durante 2 meses, y aún no lo has enviado. ¿Tienes a alguien más por aquí? Mi compañera de cuarto recreó la escena perfectamente para mí. Esa chica era feroz, le dio una bofetada en plena cara, le partió el labio. Luego le preguntó dónde estaba su padre, y él no pudo responder. Ella lo presionó hasta que faltó a clase y se escapó corriendo. Levanté una ceja. ¿Y entonces? Mi compañero de cuarto tomó un sorbo de agua, luego dijo, escuché que su papá se ahogó en un lago, lleva muerto 2 meses. Su esposa se lo ocultó todo este tiempo. No pude evitar sentir una punzada de ironía. Parecía que Michael había tratado de tratar a Emily King de la misma manera que me había tratado a mí en mi vida pasada. Viniendo a Beijing para estudiar y dejándola en casa para cuidar a su padre adoptivo con Alzheimer. Pero Emily nunca iba a cuidar silenciosamente a un anciano. Su padre adoptivo había sido una buena persona, pero gracias a Michael, ni siquiera pudo tener paz en sus últimos años. El anciano daba lástima, pero Michael se había abusado todo esto. Después de todo, él la había elegido. El camino que eligió era suyo. ¿A quién más podía culpar? Esas vacaciones de invierno, regresé al hogar de beneficencia para visitar al director. Incluso doné algo de dinero para mejorar las condiciones de vida de los niños. El director se conmovió y me mantuvo conversando hasta que oscureció. En un momento mencionó a Michael Carter con una expresión de profunda decepción. Ambos crecieron aquí. ¿Cómo terminó así? Luego compartió algunas noticias sobre Michael. Después del arrebato de Emily King en su escuela, se había sentido humillado, abandonó los estudios y regresó a su ciudad natal. Todos pensaron que había regresado para organizar el funeral de su padre adoptivo. Pero en cambio, peleó con Emily por la casa del anciano. El anciano se había matado trabajando para criarlo, y aún así el comportamiento de Michael dejó a la gente helada. Después de esto, ¿quién se atrevería a adoptar del hogar de beneficencia otra vez? El director suspiró. Pregunté aunque ya lo sospechaba. Entonces, ¿quién se quedó con la casa? El director soltó una risa burlona. Emily usó al niño que estaba esperando para amenazarlo. Después de que Michael le diera la casa, ella se dio la vuelta y se deshizo del bebé. Luego, en medio de la noche, vendió la casa y desapareció. Levanté las cejas, casi pensando que Emily había hecho lo correcto. El director negó con la cabeza. En aquel entonces, y él eran tan cercanos, que incluso tomaste el examen de ingreso a la universidad 2 veces por él. Pensé que ustedes dos durarían, pero él no pudo manejar su propia buena fortuna. Aún así, un hombre así no te merece. Ahora te está yendo muy bien. Si tratan de contactarte. Negué con la cabeza. En realidad, Michael me ha escrito varias cartas durante los últimos años. Dijo que me extraña, dijo que soy la que realmente le conviene, admitió que antes estaba ciego. No respondí ni una sola, las tiré todas directamente a la basura. Después de salir del hogar de beneficencia, fui al supermercado a comprar un pequeño pastel. El tipo de cosa en la que una vez no podía soportar gastar dinero ahora era parte de mi vida cotidiana. Como siempre, elegí el más caro. Pero en la caja, me topé con Michael Carter haciendo una entrega. Llevaba una chaqueta de algodón amarillenta con la cara sin afeitar. Lo único que había tenido a su favor, su apariencia, había desaparecido hacía mucho tiempo. Yo, por el contrario, llevaba un elegante abrigo color camello y zapatos de cuero. El contraste lo hacía verse aún más lamentable. No me reconoció hasta que hablé. Michael, le dije mientras guardaba mi cambio, pastel en mano, listo para regresar a mi hotel. Se puso frente a mí. ¿Regresaste para buscarme? Fruncí el ceño cubriéndome la nariz. No te hagas ilusiones. Aléjate de mí. Michael se quedó inmóvil, luego retrocedió torpemente. Lo siento, he estado tan ocupado con el trabajo. No he tenido tiempo de cuidarme. No tenía interés en conversaciones sin sentido y pasé junto a él, pero de repente gritó. Natalie Bennett, me arrepiento.
Elegí a la persona equivocada en ese entonces. Tú eres mi verdadero amor. Después de todos estos años juntos, ¿realmente no me vas a aceptar de vuelta? Su voz tembló casi rompiéndose en sollozos. Ahora sabía llorar. ¿Dónde estaba esto cuando importaba? Miré por encima del hombro. No, no me arrepiento de haberte dejado. De hecho, creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Las lágrimas de Michael cayeron más fuerte, sus hombros temblando. Sonreí levemente. No hay medicina para el arrepentimiento. Así que espero vivir siempre de una manera que nunca la necesite.